Muy buenas tardes, estimados participantes. Hoy continuamos con la lección número 7 del programa de especialización denominado el proceso presupuestario en el sector público, ¿no? Esta es la continuación de la clase del día jueves. Recuerden que esta lección tiene, digamos, dos clases. Entonces estamos en la continuación de la misma. Para ello, nos sigue acompañando el señor Chris Sinakai Pinche, nuestro ponente. Él es especialista en presupuesto de la sede central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, economista con estudios de maestría en gestión ambiental y gestión pública, ¿no? Cuenta con experiencias en el sector público, en el ámbito de los gobiernos locales, regionales y nacional sobre temas de presupuesto. Entonces, antes de que comience Chris con su disertación, unos avisos importantes. Recuerden que hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que está planificado, hasta los días viernes van a ser las lecciones sincrónicas, es decir, las lecciones en vivo y en directo, ¿ya? Para que lo puedan tener en consideración. A partir de la próxima semana, con la lección número 8, que corresponde al módulo 4 en adelante, las clases sincrónicas van a ser martes y jueves. Y los viernes van a estar las clases ya publicadas en la plataforma para que ustedes lo puedan seguir. En caso de que haya alguna novedad o alguna alteración con los horarios, nosotros les vamos a estar avisando con anticipación en el chat. Asimismo, comentarles que la próxima semana vamos a tener cambio de enlace de Zoom, así que les pedimos que puedan estar atentos a las comunicaciones del chat para que ustedes puedan otra vez volverse a registrar en los enlaces, en el enlace y poder continuar las clases hasta la finalización de la misma. Entonces, con esos avisos, yo ya le doy pase a Chris para que pueda continuar con su disertación. Ya. Buenas, ¿inicio? Ya. Buenas tardes con todos. Eh, bueno, vamos a continuar con las clases de la gestión presupuestaria en el sector público. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto ayer. Ayer hemos estado viendo que el marco normativo de lo que implica el proceso presupuestario, tenemos a la Constitución y algunos artículos, y para los distintos entes del Estado tenemos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de las Municipalidades, y como marco general del Sistema Nacional de Presupuesto Público, tenemos al el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, que es el 1436, el cual nos explica cuál es el engranaje que se desarrolla para poder llevar a cabo la administración financiera y cuáles son los sistemas involucrados en ellos. Tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el de Tesorería, Endeudamiento Público, Contabilidad, Abastecimiento, el de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Entonces, dentro de ellos tenemos al Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo marco general es el Decreto Legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual establece principios, procesos, normas, procedimientos e instrumentos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto Público. También habíamos mencionado que en el marco de este decreto legislativo se dan las directivas que involucran las fases del proceso presupuestario y las leyes anuales de presupuesto, que para el presente año tenemos la ley 32.185, que es la ley de presupuesto del sector público del presente año. Tenemos la directiva de programación multianual presupuestal y formulación presupuestaria, que ha sido modificado por la resolución directoral 7/2025 EF5001, que es el marco para la programación presupuestaria de a los años 2026 al 2028.
Y tenemos la Directiva de Ejecución Presupuestaria, que, como les mencioné, nos da las pautas para la ejecución durante el año fiscal, en este caso, el año fiscal 2025. Habíamos hablado del Sistema Nacional de Presupuesto Público y cuáles son los entes involucrados, desde un nivel central, que es la Dirección General de Presupuesto Público, y los entes descentralizados. Habíamos hablado de las funciones, de la Oficina de Presupuesto, de los ingresos y gastos, cómo están estructurados los ingresos públicos y los gastos públicos. También habíamos hablado de las fases del proceso presupuestario, que tenemos la programación multianual, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación presupuestaria. Hemos estado viendo parte de la programación multianual, que está enmarcado dentro de la directiva, y cuáles son los procedimientos que se habían llevado a cabo para la programación multianual 2026 a 2028. Habíamos hablado de cuáles son los hitos y las fechas de las diversas acciones o actividades que se desarrollan para esta fase, tanto en el gobierno regional como en los gobiernos locales. Y con eso estábamos terminando el resumen de lo que es la programación multianual del presupuesto público. Una vez de que ya se tiene el presupuesto público formulado, es hasta el 30 de agosto que se presentan los anteproyectos. Los anteproyectos de presupuesto, de equilibrio y endeudamiento, presentados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, perdón. Este anteproyecto es preparado por la Dirección General de Presupuesto Público. Es consensuado, es aprobado dentro de la presidencia del Consejo de Ministros y presentado al presidente de la República, quien es el que presenta esta información al Congreso. Eso dice el artículo 78 de la Constitución Política del Perú. El artículo 80 menciona de que el Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre de cada año fiscal para la aprobación del presupuesto del sector público del siguiente año fiscal. En caso no se apruebe hasta el 30 de noviembre, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de aprobarlo durante los días siguientes a través de un decreto legislativo. Ahora, una vez de que se apruebe en el Congreso el presupuesto para el año fiscal siguiente, se publica en el Diario Oficial del Peruano y se presenta la información a nivel detallado de todo el presupuesto del sector público, y se remite o se presenta en los aplicativos respectivos a las entidades del sector. Las entidades del sector tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto o presupuesto institucional de apertura de su entidad. Para el caso de los gobiernos nacionales, el PIA, presupuesto institucional de apertura, se aprueba a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. O sea, el presupuesto del año 2026 tiene como fecha máxima el 31 de diciembre para el gobierno nacional. Similar caso es para el gobierno regional y para el gobierno local. En el gobierno nacional, el titular del pliego aprueba el PIA. El titular del pliego en el caso del MIS es la ministra. El titular del pliego en el caso de los gobiernos regionales recae en el presidente regional, y el titular del pliego de las municipalidades recae en el alcalde provincial o distrital. Pero a diferencia del gobierno central, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales necesitan de un acuerdo dentro de sus consejos. Son los consejos los que aprueban el presupuesto, a más tardar el 31 de diciembre del año en vigencia. Entonces, esto es lo que corresponde a la fase de aprobación del presupuesto institucional de apertura.
Una vez que el presupuesto institucional de apertura está aprobada, ya tenemos el marco para poder ejecutarlo durante el año siguiente o el año vigente, llamémoslo. Ahora pasamos a comentar lo que es la fase de la ejecución presupuestaria. Como les mencioné, tenemos ya nuestro PIA aprobado y vamos a empezar a ejecutarlo. La fase de ejecución presupuestaria, como habíamos mencionado, inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Justo ayer una de las preguntas mencionaba de que el año fiscal empieza el 2 de enero. Así es. Lo que pasa es de que dentro del decreto legislativo 1440 habla del cómputo de plazos y menciona de que cuando el plazo inicia en un día no hábil, se computa como plazo al día hábil siguiente. Entonces, como el 1 de enero resulta feriado, vamos a tomar en cuenta de que la ejecución del presupuesto empezamos el siguiente día hábil, sea 2 o 3 de enero. Periodo en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en las leyes anuales de presupuesto. También menciona de que los gastos no comprometidos y no devengados al 31 de diciembre, perdón, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre pueden afectarse al presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente, siempre que se encuentren previstos en la asignación presupuestaria. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre sí pueden cancelarse o pueden pagarse durante el año fiscal siguiente, pero con cargo al presupuesto del año anterior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como entidades, tenemos que intentar de devengar todos los gastos hasta el 31 de diciembre. ¿Para qué? Para que si en caso hay problema de sistema, hay problema de carga, al menos cumplamos con los devengados y procedamos a pagar durante el periodo de regularización, que normalmente es durante los meses de enero y febrero. Distinto a aquellos gastos que no han podido ser devengados, ya pasan al siguiente año y con el presupuesto del siguiente año. En la fase de ejecución presupuestaria, como mencionamos, inicia el 1 de enero, concluye el 31 de diciembre. Durante este periodo, las entidades reciben recursos y atienden las obligaciones de gasto según el presupuesto aprobado. Acá tenemos el ciclo de lo que es la fase del gasto. Pero antes de iniciar la fase del gasto tenemos la programación de compromiso anual, que es la real capacidad de gasto de la entidad, es determinada y revisada por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. La programación de compromiso anual es la que antes conocíamos como la calendarización del pago. Nosotros teníamos una época en la cual unos plazos en la cual podíamos programar cuáles son nuestros gastos del mes. Teníamos plazo hasta el 15 de un determinado mes para informar cuánto era nuestra programación de gastos. Entonces, Economía y Finanzas nos aprobaba a través del CIAF para poder ejecutar esa programación. Sin embargo, a partir de hace algunos años está la programación de compromiso anual, en la cual nos establecen los límites para poder ejecutar el gasto, y esto es en función de la recaudación de los ingresos y de ciertas programaciones que desarrolla la Dirección Nacional del Tesoro Público del MEF. Es decir, tenemos un PIA de 100 programado, aprobado, pero el MEF, según los cálculos macroeconómicos que ha desarrollado, establece de que no nos va a dar los 100, nos va a autorizar solamente gastar 80. Eso no quiere decir que no vamos a poder gastar los 100, simplemente que nos inicia con 80 y durante la ejecución del año, si necesitamos más de 80, si demostramos a MEF de que vamos a gastar los 80 y nos va a faltar más, nos da las opciones para poder pedir ampliaciones. Bueno, más adelante vamos a hablar más del tema. Entonces, una vez que nos dan la programación de compromiso anual a inicios de año,
ya podemos empezar a certificar. ¿Qué es la certificación? La certificación, según norma, es el acto de administración que garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional. Luego tenemos el compromiso. El compromiso es con cargo al crédito presupuestario por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal. Todos estos son consecuentes. Primero se certifica, luego se compromete, luego se devenga. El devengado es el reconocimiento de la obligación de pago previa constatación que el bien o servicio sea realizado. Afecta el presupuesto institucional de forma definitiva. Y por último tenemos el pago. La ejecución del pago con cargo a fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. Vamos a citar un ejemplo. Una oficina requiere realizar talleres. Para el taller necesita el pago del local, el pago del coffee break, el pago de los servicios de limpieza, etcétera. Entonces, todos esos compromisos, todas esas obligaciones, el área usuaria solicita a la oficina de abastecimiento. La oficina de abastecimiento solicita a la oficina de presupuesto que certifique. ¿Qué quiere decir la certificación? Que reserve parte del presupuesto institucional para para poder acceder a ese servicio de capacitación. Es decir, si tenemos 100 de presupuesto, esa capacitación podría costarnos 10. Entonces, de los 100, reserva 10 para poder continuar con el trámite de pago. Si tenemos 100 de presupuesto menos los 10, nos quedan 90 disponibles. Ya reservamos 10. Esos 10 se va a mantener reservado en el sistema y no va a poder utilizarse para otra cosa más que para el servicio de la capacitación. Una vez que se ha certificado, era inicialmente con un monto programado. Digamos, los 10 era porque tú programaste o según tu indagación de mercado, estimaste de que van a ser 10 unidades monetarias ese gasto. Entonces procedemos a responder a la oficina de abastecimiento de que el certificado ya está aprobado, ya está reservado los 10. Ellos proceden con las órdenes de servicio para valga la redundancia, del servicio de capacitación. Ellos al firmar el contrato o la orden de servicio, ellos definen de los 10 que se separó, que se reservó en la certificación, ¿cuánto de esos 10 vas a utilizar para la capacitación según el acuerdo o según la indagación de mercado a la cual ellos han llegado y en la orden de servicio que se firme? Por ejemplo, ellos tenían reservado 10, pero en su indagación de mercado tenían dos propuestas, una de 9 y otra de 8. Ellos toman a la de 9, lo que quiere decir que de la reserva de 10, tú comprometes solamente 9. No quiere decir que todo el certificado vas a comprometerlo, eso va a ser en función de el proceso de la contratación. Tenemos 9 del compromiso. Ya tenemos la orden de servicio por el compromiso. Eso ya es un monto casi establecido. Lo puedes pagar 50% en un periodo y 50% al final. Bueno, comprometido, el orden de servicio dice esas pautas, tenemos 9. Pasamos al proceso del devengado. ¿Cuándo se da el proceso del devengado? Cuando el servicio ya se brindó. Entonces, el área usuaria presenta la información, presenta la factura, presenta la conformidad del servicio, presenta algún otro documento que la oficina de logística dentro de sus pautas establezca. Presenta todo ello, la oficina de logística hace un registro de compromiso y pasa a la siguiente instancia que es el devengado. El devengado no es otra cosa que revisar toda la información que esté conforme, como lo mencioné, que esté la orden, que esté el documento del certificado, que esté el servicio, que el servicio ya esté brindado con la respectiva
firma del jefe de que recibió el servicio y con la factura. Normalmente el devengado recae en las oficinas de control previo a través de la oficina de contabilidad. Contabilidad, dentro de sus pautas están que son los responsables de devengar todo compromiso o todo gasto. Si contabilidad revisa de que todos los requisitos están conformes, procede a dar el check en el sistema y pasa al pago. El pago, que es la última fase del gasto, ya se encarga la oficina de tesorería. Tesorería revisa que contabilidad haya dado visto bueno con el devengado y procede con el pago. Ya el tema del girado es una fase interna que corresponde al pago y eso es en unos días que establece según la banca donde está afiliado el proveedor. Bueno, este es en resumen lo que lo que son las fases de la ejecución presupuestaria. Vamos a mencionar un poco más de lo que es la programación del compromiso anual, el PCA, que no es otra cosa que la calendarización o que la autorización de los gastos que tenemos en función a nuestro presupuesto aprobado. Dice, ¿qué es la programación del compromiso anual? Es el instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento. Los principios: responsabilidad fiscal. Los gastos que estimen ejecutar los pliegos guardan concordancia con las reglas fiscales. Como les mencionaba, si el Estado ha establecido dentro de sus proyecciones macroeconómicas de que vamos a mantenernos con un nivel de ingreso óptimo y que es mayor a lo que se ha presupuestado para el año fiscal respectivo, ellos mantienen un control de ello, de que no tengamos más gasto que ingresos. Consistencia de ingresos y gastos, como lo mencioné anteriormente. Debe sujetarse a los ingresos que se espera percibir. Porque recuerden de que el presupuesto institucional de apertura es una programación, no es algo definitivo. Muchas veces el Estado puede recaudar más de lo que tú has programado y tiende la opción a que te pueda asistir con mayores demandas adicionales. Como también sucede lo contrario, el Estado puede recaudar menos de lo que tú has programado en tu PIA y ahí ellos establecen mecanismos para hacer reducciones de presupuesto. Y con este tema de la programación del compromiso anual, ellos controlan este flujo. Otro de los principios es la eficiencia y efectividad en el gasto público. Es concordante con una ejecución eficiente y efectiva del gasto público. Es dinámico. Responde a una ejecución dinámica de los presupuestos institucionales. Tiene perfeccionamiento continuo, sujeta a perfeccionamiento continuo en consistencia con la ejecución del gasto público. Economía y finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público en coordinación con la Dirección Nacional de Tesoro Público están constantemente revisando la programación del compromiso anual. Su revisión es trimestral, pero al menos en el gobierno central y los gobiernos regionales, la programación multianual, si tienes ajustes o tienes requerimientos adicionales a lo que te dieron, tú tienes que coordinar o solicitarlos a la Dirección General de Presupuesto Público, tal como lo establece la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Entonces, este es un presupuesto dinámico. ¿Por qué? Porque MEF te va a dar mayor compromiso anual siempre y cuando tú hayas certificado, hayas comprometido gran parte de tu presupuesto. Hay porcentajes que dice la directiva de ejecución según periodo. Hay un porcentaje, si ya tu programación de compromiso anual se va agotando, tú tienes la opción de pedir, pero siempre y cuando hayas comprometido gran parte de tu presupuesto. Si tú tienes 100 de presupuesto y solamente has comprometido 10, no tienes por qué pedir más. Tienes la opción de redistribuir dentro de tu presupuesto. Entonces el MEF constantemente te está explicando, constantemente te está orientando y están establecidas en las normas. Tenemos la certificación de crédito presupuestario. Como la mencioné, es una reserva de todos los gastos que nosotros pretendamos hacer, pero es una reserva aproximada, no es la definitiva. ¿Qué dice?
La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevé realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Para cada gasto se necesita un expediente. Empezamos con la certificación bueno, en realidad con el requerimiento de parte del área usuaria. Y la certificación de crédito presupuestario es aprobada por la Oficina de Presupuesto. La certificación de crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto, cada vez que se prevé realizar un gasto, contratar o adquirir un compromiso. La CCP es registrada en el CIAP sector público. Eh, Actualmente, el MEF ha implantado, anteriormente teníamos la aprobación de la certificación de crédito presupuestario en el CIAF web, u operaciones en línea. Pero posteriormente, MEF está controlando constantemente para que los filtros cada vez sean mayores, para que los controles sean mayores. En esta oportunidad, en este año o desde hace un par de años atrás, la certificación es aprobada por los especialistas de presupuesto de las oficinas del mismo nombre, pero acreditados con DNI electrónico. La certificación de crédito presupuestario está más controlada. ¿Por qué? Porque si hubiese alguna irregularidad, la oficina de presupuesto es el primer filtro. Y es el primer filtro de que tiene que verificar si cuenta con marco y si se encuentra dentro de los lineamientos de las normas. Entonces, te dan acceso con un lector de DNI, ingresas el lector DNI, está con tu nombre y cada vez de que tú solicitas aprobar una certificación de crédito presupuestario, te da un PIN, como te daban anteriormente los bancos. Y ese PIN va a tu correo electrónico. Tu correo electrónico te da la clave para que tú recién puedas aprobar. O sea, el MEF ha implantado ese nivel de seguridad para que el responsable de la oficina de presupuesto sea el único que pueda aprobar la certificación de crédito presupuestario y no sea una persona ajena que proceda con esta aprobación. El responsable el especialista de presupuesto es responsable de esta aprobación. No puede brindar su clave. ¿Por qué? Porque la clave que te pide para ingresar al sistema es el PIN de tu DNI. ¿Y cuál es el PIN del DNI? El PIN del DNI te lo da la RENIEC. Cuando tú vas a tramitar tu DNI electrónico, la RENIEC te dice que pongas una clave de 6 dígitos. Por eso cada vez que vayan a tramitar su DNI, esa clave de 6 dígitos tiene que ser una clave que ustedes puedan recordar, porque les va a servir para algún nivel de seguridad que le pidan en cualquier entidad, ya sea del Estado o del sector privado. En este caso, como menciono, para las personas que certificamos, nos pide ese PIN para poder ingresar al sistema. De lo contrario, si uno no se acuerda de ese PIN, tenemos que recurrir nuevamente a la RENIEC en forma personal para que pueda gestionar uno nuevo. Los responsables de las oficinas de presupuestos emiten el documento de la certificación de crédito presupuestario. La oficina de presupuestos lo que haga a su vez es en el pliego del gobierno regional o gobiernos regionales dictan los procedimientos y lineamientos que consideren necesarios que debe cumplir la unidad ejecutora. Si bien es cierto, tenemos una directiva de ejecución, perdón, tenemos una directiva de ejecución de que lo emite el MEF. Cada entidad también puede hacer una directiva interna que se acomode, que se acople a la naturaleza de la entidad. La certificación de crédito presupuestario es susceptible de modificación en relación a su monto, finalidad o anulación, siempre que tales acciones estén debidamente justificadas. Si a nosotros nos dicen de que mencionando nuevamente el servicio de capacitación, hubo un servicio de capacitación, el área usuaria lo solicitó. Esto es nuestro requerimiento de 10 unidades monetarias. Se certificó por las 10 unidades monetarias, pero resulta que la capacitación se pospuso o la capacitación se canceló. Entonces, ahí hay una justificación debida para poder solicitar la anulación de ese certificado. Tiene que ser sustentado, de lo contrario no puedes anular las certificaciones bajo la responsabilidad del jefe de la oficina de presupuesto.
También tenemos que la certificación de crédito presupuestario no podrá ser anulada, mientras que la entidad se encuentre realizando las acciones necesarias para realizar un gasto, contratar y adquirir un compromiso. Como les mencioné, no puedes anular mientras el procedimiento esté en curso. Con respecto a cómo se aprueba la certificación, como les mencioné, hay un ingreso a un sistema, se aprueban las certificaciones solicitadas y registradas por la Oficina de Abastecimiento, se valida que cuenten con el marco presupuestario, se valida que estén dentro de los límites. Otro de los filtros que el MEF nos ha dado desde hace algunos años son los límites al gasto y las restricciones. Por ejemplo, tú no puedes anular partidas que tienen que ver con los CAS. No puedes anular partidas, o perdón, no puedes hacer modificaciones anulando partidas de servicios básicos para pasar a otras partidas, etcétera, ¿no? Entonces vas tomando en cuenta todos estos límites. Hay otro límite que tiene que ver con la capacidad de gasto. Por ejemplo, el MEF nos dice de que en combustibles solamente podemos ejecutar digamos, de los 100 soles de nuestro presupuesto, solamente podemos ejecutar 20, pero muchas veces las oficinas te piden por un monto mayor a 20. Entonces, como responsable de la oficina de presupuesto, dices, tú no puedes ejecutar más de 20 porque los límites están establecidos por norma. Si quieres más, hay que hacer todo un trámite ante Economía y Finanzas para que te asignen más. Pasa con el tema de pasajes y viáticos. En pasajes y viáticos nos han puesto un límite en ese gasto. También sucede con el tema de esto, de los seminarios, talleres, etcétera. Ahora, lo que la norma nos exige es que al iniciar el año, durante el primer trimestre, tenemos que certificar gran parte de nuestro presupuesto. Por ejemplo, tenemos en las partidas de gasto personal y obligaciones sociales, referente a los contratos administrativos de servicios, es decir, los CAS, los practicantes, entre otros regímenes que estén dentro de la entidad. ¿Por qué? Porque el MEF te exige que tú reserves o asegures la certificación del personal. Si tienes un personal que, digamos, gana 100 soles mensuales, si le multiplicas por 12, tienes 1.200 soles anuales. Esos 1.200 ya tienes que certificarlo a inicio de año durante el primer trimestre. ¿Para qué? Para que ya reserves y ese dinero no pueda ser destinado a otros fines. Es decir, garantizar la sostenibilidad, al menos durante ese año, de ese personal. Eso es lo que nos pide la norma. No solamente pasa con el tema de personal, también pasa con los bienes y servicios. Tenemos gastos fijos, servicios de agua, servicio de luz, servicio de limpieza, servicio de vigilancia. El MEF te exige, te exhorta de que certifiques todo el presupuesto del año en en una sola acción, como les reitero, para garantizar todos estos servicios y no destinarse a a otros gastos. También vienen las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes conforme a la normatividad vigente. Les comentaba ayer de que muchas veces cuando se procede cuando se brindan los procesos de selección para la contratación de un bien, perdón, la contratación de un servicio o la adquisición de un bien, muchas veces requerimos más de un año para la ejecución o la prestación de ese servicio. En el caso de servicio de limpieza, el servicio de limpieza muchas veces se hace contrato con una entidad privada que el contrato es para 3 años. Entonces, reservamos el presupuesto de ese año y emitimos la previsión presupuestaria de los 2 años subsiguientes. Esa previsión, digamos ahora estamos en el año 2025 y efectuamos una previsión para el año 2026, reservamos dinero del año 2026 tomando en cuenta la asignación presupuestaria multianual que nos dieron durante la fase del mismo nombre.
Entonces, cuando ya empezamos el año 2026, esa reserva o esa previsión que se dio, ya lo certificamos, ya lo convertimos como parte de la ejecución del año fiscal y procedemos a su certificación, es decir, a reservar el dinero para que no sea utilizado en otros gastos. También la certificación de crédito presupuestario asegura y mantiene la infraestructura pública y el equipamiento de corresponder. Igual, también con el tema de los mantenimientos sucede ello. El jefe de la oficina de presupuesto del pliego informa al titular del pliego el cumplimiento de lo establecido en el presente numeral. O sea, no solamente hay que cumplirlo, también hay que informarlo, porque eso te establece la norma. El compromiso. Una vez que existe el certificado, ya la oficina de logística o abastecimiento procede con la firma de la orden de servicio, la firma de la orden de compra, que permita hacer el registro del compromiso en el Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Cuál es la definición del compromiso? Es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable, afectando los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA, o sea, la programación de compromiso anual, el nivel de certificación y las modificaciones presupuestarias. Con cargo a los recursos provenientes de la fuente de financiamiento de distintos recursos ordinarios, debe considerarse la previsión en la recaudación, captación y obtención de recursos que esperan obtener. Acá ponemos algunos ejemplos de cuáles son los compromisos. ¿Con qué documentos se sustenta el compromiso? El compromiso se sustenta con los convenios, con la orden de compra, con la orden de servicio, con las planillas de viáticos, planillas de movilidad, con la planilla anualizada en gastos de personal. En el tema del compromiso hay dos fases. Una fase que es el compromiso anual. Es decir, si tienes un convenio, un contrato de un servicio de limpieza por 3 meses, tu compromiso anual es el compromiso por todo el periodo que va a durar el servicio. Es decir, comprometes, digamos que el servicio es 100 soles mensuales y solamente va a durar 3 meses, comprometes por los 300 soles. Es una fase compromiso anual. Y cuando ya se van pasando cada mes para efectuar el proceso del devengado, vas haciendo un compromiso mensual de 100 soles en el primer mes, 100 soles en el segundo mes y 100 soles en el tercer mes. Pero en este caso, lo que nosotros procedemos o lo que la oficina de abastecimiento procede es al compromiso anual por el total del periodo que el servicio pretende brindarse. Y así existen diversidad de documentos para que la oficina de abastecimiento registre el compromiso según el bien a adquirir o según el servicio a contratar o según la planilla del personal que uno pretende programar. Tenemos el certificado, la reserva, tenemos el compromiso con el documento firmado, tanto por la entidad como por el proveedor, y procedemos ahora por el devengado. El devengado dice, es un acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El área usuaria bajo responsabilidad debe verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la ejecución de la obra, como acción previa a la conformidad. El reconocimiento de los devengados que no cumplan dará lugar a la responsabilidad administrativa, civil o penal del titular, de la entidad, área usuaria y de la oficina de administración o la que haga sus veces. Esta etapa de ejecución del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de Tesoro Público. Bueno, volviendo al caso de la limpieza. Has contratado la limpieza por 3 meses. Termina el primer mes, hay que pagarle 100 soles. Para pagarle los 100 soles, tiene primero que terminar el mes, tiene que dar el servicio por todo ese mes.
La oficina de contabilidad revisa, que es la encargada de hacer el devengado, revisa que tenga todo el expediente completo, es decir, el requerimiento del área usuaria, la certificación aprobada por la oficina de presupuesto, el contrato suscrito por la oficina de abastecimiento, en este caso por el jefe de OGA junto con el proveedor, la conformidad del servicio que da el área usuaria que solicitó el servicio de limpieza, la factura para pagar para abonar al proveedor, entre otros documentos que se establezcan en esta directiva. Todos estos procedimientos están establecidos en directiva, pero que lo dispone la Dirección General de Tesoro Público. Ellos establecen cuáles son los procedimientos para que la Oficina de Contabilidad determine cuándo un devengado está correcto. Acá menciona de que el reconocimiento de los devengados que no cumplan dará lugar a la responsabilidad administrativa, civil o penal de titular. Los responsables, los especialistas de contabilidad saben de que tienen que devengar siempre y cuando todo esté en regla. No pueden dejar pasar o firmar o hacer clic en el sistema integrado de administración financiera si es que hay devengados, perdón, si es que hay expedientes que están irregulares. Tiene que estar todo completo, si no se prestan a una responsabilidad, como dice acá, administrativa, civil o penal. Por eso, ninguna otra oficina, ningún otro personal tiene que desarrollar estos devengados más que la oficina de contabilidad. Y la responsabilidad es de la oficina de contabilidad juntamente con el jefe de la oficina general de administración. El pago. Contabilidad dice o hace clic en el sistema integrado de administración financiera procediendo a dar la conformidad del devengado. Pasa a la oficina de tesorería. La oficina de tesorería revisa que todo esté conforme, que el devengado esté aprobado y proceden con la erogación del gasto, que es el pago. El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue de forma parcial o total el monto reconocido, debiendo formalizarse documento oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de las obligaciones a través de las obligaciones no por las normas del devengado. Es regulado de forma específica por el Sistema Nacional de Tesorería. También la Oficina de Tesorería tiene que asegurarse de que el devengado, o mejor dicho, tendría que ser otro filtro. Asegurarse de que contabilidad en el devengado no se le haya excluido o no se haya obviado ningún requisito. Porque las responsabilidades grandes en una administración pública recaen en la Oficina General de Administración, que son los encargados del pago, y tienen que ellos ser muy estrictos en cuanto a que todos los requerimientos estén dentro del expediente al momento de devengar y de pagar, porque siempre existen problemas si es que se obvian algún procedimiento, muchas veces civil o penal. Bueno, tenemos ahora las modificaciones presupuestarias. El presupuesto institucional inicia el año con un presupuesto institucional de apertura, pero termina con el presupuesto modificado. Entonces, el presupuesto institucional de apertura se denomina PIA y basta una primera modificación para que ya se denomine PIN, presupuesto institucional modificado. Entonces, las modificaciones se dan durante todo el año y hay distintos tipos de modificaciones que se engloban en dos grandes grupos. Tenemos las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y tenemos las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Miremos como pliego. En el pliego tenemos siempre un ejemplo simple de 100 soles de PIA. Iniciamos nuestro presupuesto con 100 soles. Si nuestro presupuesto como pliego aumenta a 110 o disminuye a 90, ahí procedemos con las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Modifica el presupuesto total del pliego. A diferencia de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, tenemos el PIA de 100.
tú haces las modificaciones internas. Modificas entre genéricas, modificas entre específicas, modificas entre unidades ejecutoras, modificas entre actividades, modificas entre programas, etcétera. Pero tu presupuesto se mantiene en 100. No se modifica el presupuesto total de la entidad, se mantiene. Las modificaciones solamente son internas. Bueno, entonces tenemos estos dos grupos de modificaciones. Veamos las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Constituye las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional los créditos suplementarios y las transferencias de partidas, los mismos que son aprobados mediante ley. Los créditos suplementarios constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y las transferencias de partida que constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos. Hay una gran diferencia entre ambos. Mientras las transferencias de partidas son los presupuestos que ya están aprobados en el PIA, tú como entidad deseas pasarle a otra entidad un presupuesto, hacen una coordinación, hacen un convenio, etcétera, los procedimientos que estén establecidos en norma y se pasa el presupuesto de una entidad a otra. Esas son las transferencias de partidas con presupuesto que ya han sido previamente aprobadas en las leyes anuales de presupuesto. A diferencia de los créditos suplementarios. Los créditos suplementarios no están aprobados en la ley anual de presupuesto al inicio del año con el PIA. Estos créditos suplementarios son porque ha habido mayores ingresos por parte del Estado. Incluso dentro de estos créditos suplementarios están considerados los saldos de balance, porque los saldos de balance no han estado en el presupuesto institucional de apertura, sino es un procedimiento de modificación durante la ejecución del año fiscal. También tenemos las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Dice, son modificaciones que se efectúan dentro del marco presupuestario institucional vigente de cada pliego. Las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el presupuesto institucional para los productos y proyectos y que tienen implicancia en la estructura funcional y programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal. Están conformadas por las anulaciones que constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de productos o proyectos y las habilitaciones que constituyen el incremento de los créditos presupuestarios de productos y proyectos con cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto o de otros productos y proyectos. A diferencia del nivel institucional, en el nivel funcional programático, tú puedes hacer modificaciones a nivel interno dentro de la unidad ejecutora o dentro de la entidad. Por ejemplo, tienes programado ejecutar 50 soles en pasajes y tienes programado ejecutar 30 soles en viáticos. Tienes programado ejecutar 50 soles en pasajes, pero sin embargo tienes un presupuesto de 60. Ahí te va a quedar 10 de diferencia. En viáticos tienes programado ejecutar 40, pero solamente cuentas con 30. Ahí te falta 10, existe un déficit de 10. En uno existe superávit y en otro déficit. Entonces se coordina, se hace la propuesta de modificación, se solicita a la oficina de presupuesto para que los 10 soles de pasajes pasen a viáticos. En el artículo 9 de las leyes, casi de todas las leyes de presupuesto de los últimos años, están establecidos cuáles son las restricciones para estas modificaciones. Por ejemplo, entre pasajes y viáticos puedes hacer modificaciones, no hay ningún problema. Y como lo mencionaba anteriormente, una de las grandes restricciones es de que las partidas de 2.1 de personal, sobre todo de caso de la ley Servir o del régimen 276, etcétera, son partidas, llamémoslo, con candado, que uno no puede utilizar esos recursos para otros fines para el cual fueron programados. Es decir, no puedes utilizar de CAS para gastar en pasajes, no puedes utilizar de CAS para gastar en viáticos. Otra de las partidas restringidas son las partidas de servicios básicos. La partida de agua, luz, internet, telefonía, esas partidas pueden modificarse entre sí, te dice la norma. Si tú tienes saldos en partida de agua, lo puedes pasar
si necesitas luz, lo puedes pasar si necesitas en internet, lo puedes pasar si necesitas en telefonía. Entre ellos, forman parte de una familia. Pero si necesitas para viáticos, tú no puedes quitarle a internet, no puedes quitarle a servicio de telefonía o servicio de agua para pasar a viáticos. Eso está prohibido por norma. Otra de las partidas que están prohibidas es la partida de servicios diversos. Servicios diversos, que es la partida 23, 27, 11, 9, 9 normalmente, es una partida que tú puedes anularla, pero no puedes incrementarla. Esa es otra de las restricciones. Normalmente MEF, a todas esas partidas que son diversas, que normalmente la codificación termina en 99, le ha ido poniendo, anulándolas o poniéndolas candado, poniéndolas restricciones, para que cada vez las personas en las oficinas de presupuesto programen en la partida específica, porque muchas veces esas partidas servían como gastos programados, pero que no estaban bien especificados para qué, lo tenían como una especie de bolsa. Entonces MEF cada vez ha ido reduciendo la opción de poder registrar en estas partidas. Otra de las partidas que tienen restricciones son las partidas de consultorías. La partida de consultorías tú no puedes habilitar presupuesto. Si en el PIA ha venido 20 soles para consultorías, tú puedes sí quitar esos 20 soles si en caso no vas a ejecutar para servicio de consultorías, pero si necesitas 21 o 22, no puedes habilitarlo, salvo que sea una habilitación entre consultorías de persona natural, consultoría de persona jurídica, que también forman parte de una familia. Otra de las partidas restringidas, pero que solamente tiene una periodicidad semestral según la ley anual de presupuesto de este año, son las partidas de mantenimiento de repuestos. Esas partidas te dice la norma que no puedes anularlos, pero solamente durante la ejecución del primer semestre. No puedes anularlos para pasarlo a otras partidas que no sean de su familia. No puedes anular partida de mantenimiento para pasar a adquisición de alimentos, para adquisición mm, de enseres. Sin embargo, te dice la norma que a partir del segundo semestre esa partida ya lo quitamos el candado, lo quitamos las restricciones y podemos ya habilitar y anular con las demás partidas. Pierde la restricción. Otra de las restricciones grandes es de que la partida de adquisición de activos no financieros o llamado o donde normalmente se registran los activos pertenece a la familia de gastos de capital. Las partidas de 2C y de gastos de capital tú no puedes anular para pasar a gastos corrientes. Si tú tienes programado ejecutar o adquirir algún activo, una impresora, una computadora, pero te sobra dinero o tienes un superávit y requieres aumentar la partida de alimentos, no puedes, porque alimentos son gastos corrientes y la adquisición de computadoras son gastos de capital. La partida de gastos de capital está con candado, no puedes utilizarlo más que en gastos de capital, ya no puedes pasar a gasto corriente. Lo contrario sí puede hacerse. De gasto corriente puede pasarse a gasto de capital. Si en alimentos hay un superávit y en computadoras hay un déficit, puedes pasar de alimentos a computadoras, pero no lo contrario. Esas son otras de las restricciones que te pone tanto lo del decreto legislativo 1440, que es la ley marco, como la directiva de ejecución. Y así, las leyes anuales de presupuesto, la directiva de ejecución, el decreto legislativo 1440 menciona de todas las restricciones que se van a dar en el proceso presupuestario, porque estamos hablando de sector público. En el sector público hay restricciones, hay control sobre los gastos que se vienen ejecutando. Lo que sí es bien cierto es de que el sistema de administración financiera, el CIAF, anteriormente podías tú realizar todas estas irregularidades sin que el sistema te limite, pero para eso está la oficina de presupuesto, que tiene todo la documentación, tiene toda la normativa
para poder aplicarlas. Si el sistema te lo permite, pues el especialista en presupuesto tiene que conocer todas estas limitaciones para que no procedan irregularidades. Hay que recordar de que la oficina de presupuesto en los organigramas de las entidades del sector corresponden al grupo de órganos de asesoramiento. Continuamos. Acá tenemos algunas pautas que te dice la directiva de ejecución. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por nivel de gobierno. Institucional, o sea que modifican el presupuesto total del pliego. Tenemos que en el gobierno nacional se tramitan a través del Ministerio de Economía y Finanzas todas las modificaciones de nivel institucional. La incorporación de mayores ingresos se realiza mediante resolución del titular del pliego. Copia de las resoluciones, anexos y detalles de los ingresos se presentan según el cuadro de plazos a los organismos señalados en el numeral 31.4, artículo 31 del Decreto Legislativo 1440. La incorporación de mayores ingresos distintos a fuente de recursos ordinarios y recursos de operaciones oficiales de crédito se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Cuando se aprueban modificaciones del nivel institucional en el gobierno nacional, se aprueban con resolución. En el caso, por ejemplo, del MIDIS, se aprueban con resolución ministerial. Esa resolución ministerial, con las notas de modificación incluidas, se remiten a los entes establecidos en el Decreto Legislativo 1440. ¿Y quiénes son estos entes? Son la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, es la Dirección Nacional de Presupuesto Público y es la Contraloría General de la República. Son tres los entes a quien se derivan estos documentos. En el gobierno regional, las modificaciones de nivel institucional, mayores recursos autorizados en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios por ley o decreto supremo se incorporan mediante resolución del gobernador, siempre el titular del pliego. Los provenientes de la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones, se aprueban por acuerdo de consejo y es promulgado por el gobernador mediante resolución. La incorporación de mayores ingresos distintos a recursos ordinarios y a ROC se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Y también las copias de las resoluciones se envían a estos tres entes que los mencioné. En el gobierno local, para hacer una modificación de nivel institucional, mayores recursos autorizados en el PIA por la fuente de financiamiento recursos ordinarios se aprueban por ley o decreto supremo. Constantemente en el gobierno central y también en el gobierno regional se hacen las coordinaciones para que se aprueben a través de los decretos o los proyectos de ley, perdón, los decretos o, claro, los proyectos de ley, las incorporaciones o las modificaciones en el nivel institucional. Entonces, tenemos que estar revisando el diario El Peruano en la parte de normas legales para ver si se ha aprobado alguna incorporación de presupuesto dentro de y que compete a la entidad para poder desarrollar el trámite para incorporación de estos recursos. Entonces, el gobierno local también tiene la misma, o las oficinas de presupuesto también tienen la misma misión, revisar el diario El Peruano para poder verificar si existe alguna incorporación de presupuesto que favorezca a la entidad. Y se incorpora en el caso del gobierno local a través de resolución de alcaldía. Los provenientes de la fuente ROG y donaciones se aprueban por acuerdo de consejo y es promulgado por el alcalde, similar al gobierno regional. Y en el caso de las resoluciones, se remiten a la Oficina de Presupuestos de la Municipalidad Provincial, la cual se vincula geográficamente en un plazo de 5 días calendarios. En el caso de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, tenemos que en el Gobierno Nacional, las habilitaciones y anulaciones entre ejecutoras, el titular del pliego emite una resolución autoritativa, la Oficina de Presupuesto presenta copia y su anexo a la DGPP según plazos establecidos. En la
En nivel funcional programático tenemos dos tipos. Una modificación que es dentro de la entidad, es decir, por ejemplo, el MIDIS tiene 8 unidades ejecutoras. El primer tipo de modificación es cuando se da dentro de la unidad ejecutora, en este caso la sede central. Las modificaciones de la unidad ejecutora cada mes se agrupan y se aprueban con resolución del titular del pliego. Pero en el caso de la CES o del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, esta facultad ha sido delegada al jefe de la Oficina de General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. O sea, no sale una resolución ministerial, sino se emite una resolución jefatural de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. ¿Por qué? Porque ya previamente se ha hecho los trámites y la ministra ha delegado esta función en el responsable de la oficina general mencionada. Eso te permite la ley. El titular del pliego puede hacer esas delegaciones en el gobierno central. Eso es a nivel interno, dentro de la sede central. Pero si la sede central tiene saldos y requiere pasar a cuna más, es una modificación de otro tipo, una modificación entre unidades ejecutoras. Cuando se dan esas modificaciones, también se emite una resolución del titular del pliego, pero en el caso del MIDIS también ha sido delegada al jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. ¿Por qué se dan estas delegaciones? Primero porque la Oficina General de Presupuesto y Modernización tiene competencias en materia presupuestaria, simplifica el trabajo del trámite de la resolución, simplifica el trabajo arduo, porque los ministros tienen una agenda bastante recargada y de esta manera delega a sus funcionarios para que puedan aprobar las resoluciones respectivas. Eso no quiere decir que el titular del pliego evade esa responsabilidad, no, es una responsabilidad compartida entre ambos. En el gobierno regional sucede lo mismo. El titular del pliego emite una resolución autoritativa. También puede delegar el funcionario del gobierno regional la autorización para que un funcionario, ya sea de la gerencia regional o la gerencia de planeamiento, presupuesto, modernización o como se llame en el gobierno regional, puedan ellos aprobar las resoluciones, tanto del tipo dentro de la ejecutora o entre ejecutoras. En el gobierno local deben formalizarse mensualmente dentro de los 10 días calendarios siguientes de vencido el mes mediante resolución de alcaldía. Deben remitirse a la municipalidad provincial a la cual se vinculan geográficamente. Seguimos. Bueno, esto sería un resumen de lo que es las modificaciones presupuestarias, o perdón, lo que es la directiva de ejecución en, en el sector público. Y acá he preparado un ranking de ejecución que lo he generado hoy día de la consulta amigable. Pero la consulta amigable siempre te da información con respecto al día anterior. O sea, esta ejecución es al día de ayer, al 18 de septiembre. Acá tenemos a todos los gobiernos regionales del Perú, con cuánto de PIB han empezado, presupuesto institucional de apertura. Se han dado diversas modificaciones y ahora resulta en un PIN, que es el presupuesto institucional modificado. ¿Cuánto han certificado? ¿Cuánto han reservado? De esa reserva, ¿cuánto han comprometido? Es decir, cuántas órdenes de servicio se han generado, cuántos contratos, cuántas planillas. La suma de todo eso es la sumatoria de los compromisos anuales. De estos compromisos anuales, ¿cuánto ya se ha devengado a la fecha? Entonces, para poder ver cuál es el nivel de ejecución de una entidad, a nivel de presupuesto siempre se toma en cuenta el devengado, no el pago, el devengado, porque el devengado ya contabilidad ha establecido de que todo está en orden.
todo el expediente está completo, listo para proceder al pago. Por eso es que en el sector público se toma como ejecución al nivel de devengado. Entonces, tenemos el nivel de devengado y tenemos un PIN. De tu PIN, ¿cuánto has ejecutado? ¿Cuánto has devengado? Tenemos en primer lugar al gobierno regional del departamento de Amazonas, que a la fecha de ayer lidera este ranking con un 75.7% de avance. Después tenemos al gobierno regional del departamento de Loreto, que tiene un 75% de avance. Seguido de Junín con 72.6, Tacna 71.7, luego siguen Piura, Ica, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, San Martín, Tumbes, Ancash, Madre de Dios. Hay que recordar de que si hacemos una aritmética simple, una división entre 8, perdón, entre 9, que estamos en el 9 sobre 12 meses, a la fecha deberíamos estar ejecutando cerca del 75%, por lo que podríamos decir de que los departamentos que están liderando están cerca en promedio de la ejecución. Es una ejecución regular, mientras que los demás se van acercando. La siguiente hoja, continuamos con los demás departamentos. Tenemos a Ucayali con 66.7, Moquegua con 66.6, Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica con 66.4, la Municipalidad Metropolitana de Lima con 66, el Gobierno Regional del Departamento de Puno 65.7, el Gobierno Regional del Departamento de Pasco 65.5, luego viene el Gobierno Regional del Departamento de Lima, que es Lima Provincia 65.5, Gobierno Regional del Departamento de Cusco 65.3, La Libertad 65.2, Lambayeque 65.1, Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao 65.1, Huánuco 63.6 y por último Apurímac 62.8. Si bien es cierto, están cerca del 75, pero ellos requieren de un mayor esfuerzo para ejecutar el 100%, porque la eficiencia o la eficacia de un gobierno regional es de que ejecute todo su presupuesto. Y porque recuerden, como les mencioné ayer, que si son recursos ordinarios, el presupuesto del recursos ordinarios se revierte al sector público, a diferencia de las demás fuentes de financiamiento que quedan como saldo de balance. Ahora vemos que acá también está la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Por qué la Municipalidad Metropolitana de Lima forma parte del grupo de gobiernos regionales? Porque está denominada como tal. Si bien es cierto un nombre Municipalidad Metropolitana de Lima, pero por sus características, por la cantidad de población y presupuesto que maneja, es que se lo denomina como dentro del grupo de los gobiernos regionales. También hice un ranking, pero no de las municipalidades, sino de las municipalidades por departamento. Porque recuerden, a nivel nacional, no recuerdo, no tengo el dato de cuántas municipalidades existen, pero si nosotros vivimos en una jurisdicción, tenemos una provincia y varios distritos. Existen una municipalidad por cada uno de esos distritos y una municipalidad por cada provincia. Entonces, la sumatoria de todas las municipalidades de un departamento he, eh, he generado esta base, este ranking. Tenemos al departamento de Lima en primer lugar con un 64.6. Luego tenemos al Callao con 63.3. Loreto con 62.5. Acá están todas las municipalidades. Podrían haber municipalidades dentro de cada departamento que tienen mayor ejecución y otros con menor ejecución, pero este es un promedio por cada uno de ellos. Tenemos a Tacna con 60, Tumbe con 59, San Martín con 57. Que si estos, estos departamentos serían una entidad, estaríamos muy por debajo del 75% que no están ejecutando. Tenemos a San Martín con 57, 55.8 a Piura, Arequipa 55.4, Cusco 54.2, Lambayeque 53.1, Amazonas 50.9, Moquegua 50.7, La Libertad 50.1.
Luego tenemos a Ucayali con 50%, Apurímac con 49.6%, Ica con 49%, Puno con 48.5%, Huánuco con 48%, Huancavelica con 47.7%, Junín con 47.6%, Cajamarca 47.3%, Ancash 45.6%, Ayacucho 45.1%, Madre de Dios 44.8% y Pasco 43.5%. Solamente es un referencial, como les menciono, es el global de todas las municipalidades, promedio global. Reitero que puede haber municipalidades con mayor ejecución y otras con menor incluso a lo que estamos mostrando. Pero, sin embargo, te dan un reflejo de que la ejecución todavía está baja a nivel de los gobiernos locales. Eh, Vamos a proceder a hacer un break de unos minutos para luego continuar de cómo ustedes van a poder ingresar a la consulta amigable y ver de algunas municipalidades o de algunos gastos en el portal de transparencia de la consulta amigable que el MEF nos da a disposición para toda la población. Ya, vamos a hacer un break de unos minutos. Gianfranco. Estimados participantes, vamos a hacer un breve receso de 10 minutos. Comenzamos a las 7:26. Por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Continuamos, o buenas noches. Continuamos con la exposición del seguimiento o de la ejecución del presupuesto del sector público. Como les había mencionado en el ranking, ahora quiero explicarles cómo se ingresa a la consulta amigable para verificar el- la ejecución del presupuesto de alguno de las entidades del sector público, de los gobiernos regionales o de las municipalidades. Para ello, ustedes pueden ingresar al Google, al Chrome, en cualquier máquina o cualquier buscador y escriben simplemente consulta amigable. Consulta amigable MEF. Al ingresar a la consulta amigable, ustedes tienen la opción del seguimiento a la ejecución presupuestal. Hacen clic ahí e inmediatamente les manda a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Esperemos que ingrese. Acá estamos. Tenemos las siguientes opciones. Tenemos la consulta del gasto presupuestal diario, mensual. El diario, como les mencionaba, está actualizado al día anterior. ¿Por qué? Porque la consulta amigable se alimenta del sistema integrado de administración financiera cerrado. Y como todavía el día de hoy estamos en ejecución, hasta la medianoche, en todas las entidades del sector público, el sistema va a cerrar a esa hora. Razón por la cual ahorita tenemos información al día de ayer. El mensual es al 30 de
o 31 del último día del mes anterior. O sea, si ponemos mensual, vamos a tener la información a agosto. También tenemos el ingreso y así sucesivamente tienen varias opciones para poder consultar de la ejecución del presupuesto público a través de esta plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a entrar a lo que es diario porque queremos la información al día de ayer. Hacemos clic en consultar el gasto de ejecución diario y tenemos todas estas opciones. Tenemos quién lo gasta, el nivel de gobierno. Hablábamos que tenemos el nivel de gobierno central, regional, local y también algunas entidades del sector, algunas empresas empresariales, algunas entidades empresariales de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Tenemos en qué se gasta la categoría presupuestal, la función. Tenemos con qué se financian los gastos. Tenemos la fuente y el rubro. Tenemos cómo se tutora el gasto, la genérica. ¿Dónde se gasta el departamento? ¿Y cuándo se en gasto? Te da la opción de trimestre y de mes. Acá al costado tenemos el año, tenemos consulta amigable desde el año 1999. O sea, hay historia del gasto público que ustedes pueden encontrar a través de esta plataforma. Tenemos la opción al costado que es actividades y proyectos o solamente proyectos. Bueno, para poder navegar acá tenemos que hacer clic en el círculo del total y vemos el nivel de gobierno. Clic en nivel de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, gobiernos locales y gobiernos regionales. Tenemos cuál es el monto del presupuesto institucional de apertura, el monto del presupuesto institucional modificado al día de ayer. Tenemos la certificación, es decir, lo que en el gobierno regional, local o regional, cuánto se ha reservado, cuánto se ha comprometido a través de los documentos que se mencionó en la exposición, ya sean órdenes de compra, de servicio, contratos, planillas, etcétera. Y así también tenemos la ejecución. La ejecución que está dividido en compromiso mensual. Como mencionaba, el compromiso anual está en los contratos y el contrato es el monto por el total del periodo a brindar el servicio. Es decir, si tenemos acá el compromiso anual de la planilla de los locadores, esos locadores pueden estar por 3 meses y solamente en el compromiso anual vamos a registrar el total por los 3 meses. Y el compromiso mensual es por el primer mes, segundo mes, tercer mes, hasta que se cumpla todo el contrato. Este compromiso mensual es el acumulado. Tenemos la ejecución a nivel de devengado. Como les mencionaba, es el registro que hace la oficina de contabilidad al validar que todo el expediente esté con los requisitos y brinden la conformidad. Y luego el girado, que conforma parte del pago. Ya. Y el porcentaje de ejecución. Acá vemos que en el gobierno nacional, en promedio, se han ejecutado el 66% del presupuesto. En el gobierno local el 54% y en el gobierno regional el 68%. Ahora vayamos a ver, primero vamos a un caso de gobierno regional. Sector. Tenemos mancomunidades regionales y los gobiernos regionales. Nos interesan los gobiernos regionales. Pliego. Y acá está la información que yo les mostré en la diapositiva. Ustedes tienen la información y para poder ordenar o aplicar cualquier tabla Excel con esta información, tienen la opción acá de exportar a Excel. Entonces yo exporté a Excel y ordené según avance de ejecución y eliminé algunas de las columnas. Entonces ustedes también pueden tener acceso a esta información. Presenté la información a nivel general. Ahora vamos a entrar a un poco más de detalle. Al azar vamos a agarrar un departamento que tenga un promedio de gasto. Uno que tenga un promedio alto y otro un promedio bajo. A ver, tenemos acá 75. A ver, Loreto, 75%. Vamos a entrar al departamento, gobierno regional del departamento Loreto y vamos a ver cuántas ejecutoras tiene.
Acá se muestran todas las ejecutoras del gobierno regional de Loreto. Tenemos la sede central, tenemos la unidad ejecutora de Alto Amazonas y Yurimaguas, la unidad ejecutora de Ucayali y Contamana, el organismo público de infraestructura para la productividad, la unidad ejecutora de agricultura, de transportes, educación, educación Alto Amazonas, Contamana Loreto, educación Ramón Castilla, etcétera. Tenemos educación, salud y todas las unidades ejecutoras que conforman este gobierno regional. Como verán, acá por ejemplo tenemos educación Alto Amazonas. Ellos ya tienen una ejecución del 93%, una ejecución bastante alta. Y así sucesivamente podemos bajarlo al Excel y ordenarlo para ver quién está en primer lugar. Vamos a ver un caso, a ver por qué esta ejecutora está en 93%. Alto Amazonas, educación. Acá tienen ustedes diversas opciones, como les estaba explicando cómo se clasifican los gastos. Hay diversas formas o diversas estructuras, cómo se componen los gastos, según su naturaleza. Si nosotros queremos ver un análisis grueso, podemos ir a la genérica de gasto. O vamos a la fuente, perdón, fuente de financiamiento. Esta unidad ejecutora tiene tres fuentes de financiamiento. Tiene recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y recursos determinados. Vemos que en recursos ordinarios tiene el 93% de avance, en directamente recaudados 83 y 81 en recursos determinados. Tienen un nivel de avance bastante alto. Si hacemos clic en recursos ordinarios, vamos a ver a qué pertenece. A ver, genérica. Personal y obligaciones sociales. El personal ya está ejecutado en el 95% a nivel de devengado. En pensiones tiene 79%, en bienes y servicios 81% y en otros gastos tiene 0%, no ha ejecutado nada. Vamos a ver en qué consiste esa programación en otros gastos. Subgenérica. Gastos por implementación de la negociación colectiva. Acá está por qué no ha ejecutado. La negociación colectiva normalmente tenemos la opción de solicitar a MEF a través del pliego para que nos autoricen ejecutar este gasto. Probablemente ya lo han autorizado si es que ellos han solicitado para poder ejecutar este gasto que lo estarán haciendo durante lo que queda del año. O puede ser también que no lo hayan solicitado o no lo hayan aprobado. No sé la historia, pero ya la ejecutora lo sabrá. Pero todavía no tiene la ejecución. Sin embargo, tiene una ejecución bastante alta. Eso es con respecto a esta unidad ejecutora Alto Amazonas. Si nosotros queremos ver más ejecutoras, podemos retroceder en estas flechas que están al lado izquierdo. Queremos mantenernos en el departamento de Loreto y vamos a otra ejecutora. A ver, una que tenga baja. Acá hay uno con 30. Organismo Público de Infraestructura para la Productividad. A ver, vamos a ver. O PIP. Tiene el 100% en otros gastos y tiene 30% en adquisición de activos no financieros. Adquisición de activos no financieros. A esta entidad es exclusivamente para la ejecución de proyectos. ¿Será que todavía están en proceso de ejecución? Durante todo el año tienen para ejecutar más. Sigamos. Vamos a ver otro departamento. Tenemos una que tenga ejecución baja en general. Creo que era Purímac, si no me equivoco. Apurímac. 62%. Vamos a ver Apurímac. Ejecutoras. Hay ejecutoras que ya están dentro de los 75% y ya pasaron algunas, pero hay algunas que tienen bastante baja. Por eso es que Apurímac, como gobierno regional, está entre los últimos lugares, porque hay algunos que tienen bastante bajo. Acá hay uno que tiene 26%. Tenemos a Apurímac, la unidad ejecutora Transportes de Apurímac. Si nos vamos a ver cuál es perdón,
Nos vamos a ver cuál es la fuente de financiamiento de Apurímac. Ups, retrocedí. Apurímac, ejecutoras. Hablábamos de transportes Apurímac, que tiene 26% de ejecución. Tenemos la fuente de financiamiento, recursos ordinarios 22%, RDR 62, recursos determinados 27, sigue siendo bastante bajo. Vamos a ver en recursos ordinarios en qué genérica es donde ha gastado menos. Tenemos el mayor presupuesto en bienes y servicios, 12 millones, y ahí solamente han gastado 298.000 soles. Acá está 2.4 porcentaje de avance. Bueno, tendrán alguna razón. Y así sucesivamente, ustedes como sociedad civil o todos como sociedad civil tenemos acceso al presupuesto de todo el sector público. Basta con la consulta amigable. Vamos a ver de una municipalidad para terminar, por favor. De una municipalidad X. Tenemos gobiernos locales, municipalidades, departamento. Al azar, uno que esté bajo. 48, acá 47, 45. Ayacucho. Ayacucho, vamos a ver la provincial. Tenemos 3, 6, 9, 11 provincias. La capital, Huamanga, municipalidad. Municipalidad Provincial de Huamanga. Tiene un porcentaje de 57.7% de ejecución. ¿Cuántas fuentes tiene? Tiene 5 fuentes y la que ha ejecutado al 100% es la recursos de operaciones oficiales de crédito. Mientras que donaciones y transferencias está bajo y también recursos ordinarios. Entonces, como les mencioné, ustedes tienen la opción de poder ingresar a la consulta amigable para hacer sus análisis críticos y también tienen la opción de poder solicitar información a las entidades públicas a través de mesa de parte, porque la ley de transparencia te lo permite. Bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición de lo que es el proceso del presupuesto público en las entidades del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Entonces, dejamos abierta para las preguntas respecto al tema. Los que deseen pueden ir consignando sus preguntas vía chat o preguntas y respuestas en la sección o alcen la manito y le podemos dar el micrófono, ¿no? A ver, tenemos una pregunta de Walter Grajeda. ¿El presupuesto de plan incentivos puede cubrir viáticos y movilidad? El presupuesto del plan de incentivos. El presupuesto del plan de incentivos, como su mismo nombre lo dice, está determinado a que eh, pueda ser ejecutado en lo que considere el gobierno local, siempre y cuando esté establecido dentro de las normas del plan de incentivos. Eh, no, no recuerdo cuáles son los límites del plan de incentivo. Lo que sí te puedo decir es de que cuando incentivas a una entidad es porque ya le has puesto los parámetros o la libertad para que ellos se ejecuten. Porque el plan de incentivos está determinado para cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, en su momento se estableció para que se realicen eh, los trabajos de cómo establecer los puntos de riesgo en un determinado distrito. Tú elaborabas un mapa de riesgos, elaborabas cuáles fueran las posibles intervenciones del Estado para poder eh, proceder con las precauciones ante posibles riesgos. Entonces, a través de ello, tú ya podías recibir un incentivo si cumplías con esa meta. Al cumplir esa meta, el gobierno central te asignaba un presupuesto. Me parece que es para libre albedrío en lo que considere la prioridad de la municipalidad. Salvo que en los instructivos, cuando tú
participas en el plan de incentivo, existe un instructivo. En el instructivo te establece cuáles son los parámetros tanto del cumplimiento de la meta como de la ejecución del presupuesto si es que has cumplido la meta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Nicolás Espinosa, no sé si esta pregunta venga al caso. Él dice, eh, en el caso de una OGL operativa, ¿quién aprueba su PIA? Bueno, la UGEL operativa, yo tengo entendido que las UGELs son unas unidades ejecutoras que corresponden, que pertenecen a un gobierno regional. Entonces, las unidades ejecutoras, ¿cómo es el procedimiento? Una vez que se aprueba el presupuesto institucional de apertura, perdón, el presupuesto en el sector público, son las entidades, tanto las unidades ejecutoras como el pliego, las encargadas de registrar toda la información y elaborar la resolución. A ver, las unidades ejecutoras proveen información al pliego. El pliego es el encargado de consolidar toda la información de las unidades ejecutoras y se aprueba el presupuesto institucional como pliego. Entonces, las unidades ejecutoras pertenecen al pliego. En este caso, UGEL, las UGELs pertenecen al gobierno regional. El gobierno regional aprueba el presupuesto de todas sus unidades ejecutoras, incluida la SUGEL, y esta a su vez es firmada por el Consejo Regional. Bien, siguiente pregunta. De Zoila Mejía. En el caso de que la municipalidad requiera el servicio de un personal locador por todo el año, ¿puede certificar el monto total de sus pagos a inicio del año? Eh, en realidad esto tiene que estar sometido a las reglas de las contrataciones. Si la regla de las contrataciones te dice que los contratos menores a 8 UITs pueden ser por ese tiempo máximo. Si es que el locador va a ser contratado solamente por un periodo, es decir, de manera temporal si es posible, pero si va a ser por los 12 meses, eso ya pasa a las 8 UITs, probablemente. Y si pasa a las 8 UITs, tiene que formar parte ya de un procedimiento de selección. Y eso ya es parte de la oficina de abastecimiento que va a definir si este servicio tiene que entrar a un proceso o no, dependiendo del monto, como te digo, siempre y cuando pase o no de las 8 UITs. Bien, siguiente pregunta. Cuando el presupuesto no alcanza al final en la municipalidad para los pagos del personal, ¿qué se puede hacer? Bueno, en realidad eh, eso no debería suceder. ¿Por qué? Porque el personal, al menos el personal permanente, como les mencionaba, ya tiene que estar garantizado desde la formulación. El, el jefe de presupuesto tiene la responsabilidad de programar ese presupuesto para los siguientes años. Entonces, cuando le dan el APM, ellos ya saben de que el presupuesto es suficiente o no. Y si no es suficiente, tiene que hacer las coordinaciones con el gobierno central, incluso con sus sectoristas, para que ellos verifiquen de que les falta dinero para poder garantizar a toda la población o a todos los trabajadores permanentes de los distintos regímenes. O sea, no es posible que falte. Ya. ¿En qué caso se utiliza la modificación tipo 6 entre fuentes de financiamiento? Modificación tipo 6. No, no está claro la pregunta. Bueno, Probablemente haya querido decir de entre gastos de capital porque es de la genérica 6. Bueno, en primer lugar, entre fuentes de financiamiento, eh, no se da esa opción de hacer la modificación. Las modificaciones son dentro de la misma fuente. Ahora, si te falta dinero para ejecutar un proyecto, puedes compartirlo con otra fuente probablemente, pero pasar de una fuente a otra no es posible.
Bien. Yanina Andia, no sé si es que esto está en el ámbito de tu presentación, nos pregunta, para el tema de negociación colectiva, el clasificador de gasto 2.5.2.6.1.1, ¿cuándo y cómo lo debemos de ejecutar? Ya, el Ministerio de Economía y Finanzas saca un documento, un informe técnico en la cual ya te establece el marco de cuánto de presupuesto está asignado para la negociación colectiva y por eso te lo pone en esa genérica 2.5. Sin embargo, eso lo recibes en el PIA y existe todo un trámite para poder solicitar a MEF en donde tú puedes gastar. Por ejemplo, el sindicato de esa entidad ha solicitado de que le den 100 soles a cada trabajador y los trabajadores pertenecen a la planilla. La planilla está en 2.1, ya sea para CAS, ya sea para Ley Servir, ya sea para el régimen 276, 728, etcétera. Entonces, se solicita, se hace un trámite con todos los procedimientos que el MEF establece, en la cual dices, necesito tanto. Me dieron 100 para negociación colectiva, pero mis trabajadores suman un total de presupuesto de 90. Entonces, yo solicito a MEF que me autorice la modificación a la partida 2.1. Entonces, cuando el MEF recién me autoriza, yo hago esa modificación de la 2.5 y la 2.1 con la opinión favorable de MEF para recién proceder a ejecutar. Eh, Juan Vargas o John Vargas pregunta, ¿con el plan de incentivos puedo adquirir equipos o maquinarias para cumplir metas? Como mencionaba, el plan de incentivos tienen instructivos en la cual establecen cuáles son los procedimientos, tanto para el cumplimiento de la meta como para el gasto. Probablemente el gasto sea libre albedrío o sea parametrado. Sin embargo, en el sector público lo que se requiere es ejecutar en inversiones. Mientras mayor inversión, mejor. Bien. ¿Cuál pregunta más hay? Ya, nos pregunta Julio Cigüeñas, ¿qué factor determina el MEF para proyectar presupuesto a gobiernos regionales y locales? Para todo el tema de presupuesto, lo que se toma en cuenta son las prioridades del gobierno regional, de la municipalidad, según sus planes. También se toma en cuenta la historia. Si tú has venido ejecutando presupuestos durante los últimos 5 años de 100 soles anuales, ¿por qué pides 200 soles para el siguiente año? Tienes que justificarlo. Ese por un lado. Por otro lado, el MEF considera el marco macroeconómico multianual si es que va a recaudar para la sumatoria de todos los gobiernos regionales, de todos los gobiernos locales, de todo el gobierno central que suman en el presupuesto del sector público. Si es que va a haber el equivalente entre el ingreso y el gasto. Si hay mayor ingreso, probablemente te va a ejecutar, pero tiene que haber cierto nivel de sensibilidad, si queremos llamarlo así. Si pides 100, si gastaste 100 durante los últimos años, ¿por qué pides mucho más? Tendría que ser bien justificado. Bien, entonces vamos a finalizar con la pregunta de Karen Albirena Malma. ¿Qué pasa si no se ejecuta el 100% del presupuesto transferido para un programa social? ¿Se regresa al Tesoro Público y el próximo año te bajan el presupuesto? Eh, bueno, dependiendo dependiendo de la fuente de financiamiento. Si el programa social es con fuente de financiamiento recursos ordinarios, al finalizar el año, ese saldo se revierte al Tesoro Público. Sin embargo, si es por otra fuente de financiamiento, queda como saldo de balance para el gobierno, para que la municipalidad, perdón, pueda ejecutarlo en el siguiente año a través de la incorporación de los saldos de balances. Ahora, si normalmente economía y finanzas te va dando el mismo dinero porque ellos no comparan solamente un año, como les mencioné, comparan los últimos años de ejecución, podrían ser los 5, los 6, para ver si efectivamente, probablemente en ese año no hayas ejecutado por algún
por algún problema que sea anticíclico, ¿no? Pero si ve que los años anteriores has ejecutado, te seguirá manteniendo. Pero sin embargo, si tú no vienes ejecutando varios años, ¿para qué te va a dar más presupuesto si no lo ejecutas? Eso es la lógica también del Ministerio de Economía. Bueno, agradecemos a Cris Sinacay por su valiosa participación en estos 2 días respecto a lo que fue la clase de presupuesto público. Ahí las palmas digitales, las palmas virtuales, los likes. Y comunicarles que nos veremos el próximo martes con la lección 8, gestión por resultados y programas presupuestales para el cierre de brechas. Como ya saben, iniciamos temprano, a más tardar a las 6:05 de la tarde. Entonces, que pasen un buen fin de semana y vayan repasando los contenidos en la plataforma. Nos estamos encontrando el próximo martes. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.